Era una tarde tibia de marzo de 2003 en la pequeña ciudad de Tepoztlán, Morelos. Cielo azul con manchas de nubes perezosas. El bullicio de los mercados se mezclaba con el canto esporádico de los pájaros y el sonido monótono de una radio vieja en una casa de adobe. Los primos Julia y Daniel, de 12 y 14 años respectivamente, habían terminado sus deberes escolares y, como cada viernes, salieron juntos en bicicleta rumbo al tianguis, donde Rosa, la abuela de Daniel, vendía flores desde un mantel de tela a rayas. La vida para ellos, en ese rincón de México, estaba hecha de costumbres sencillas, tardes de juegos, tortillas recién hechas y el eco de las historias que los adultos contaban bajo la tenue luz de las velas. La última vez que alguien los vio fue cuando salieron del tianguis cerca de las 5, antes de que el sol cayera tras los cerros. La bicicleta rechinó sobre el empedrado y Julia, con la típica sonrisa traviesa, saludó a don Antonio, el panadero. Nadie imaginaba que aquella tarde marcaría el principio de una ausencia profunda, un vacío que se instalaría en dos familias para siempre. Antes de continuar con la historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y nos cuentes desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más relatos impactantes como este. La noche cubrió Tepoztlán y, como era costumbre, doña Teresa, madre de Julia, salió al zaguán a esperar a su hija. El reloj pasó de las 7 y la impaciencia se tornó en preocupación. A las 9 los vecinos ya murmuraban. La noticia corrió por calles angostas y el primer círculo de búsqueda comenzó. Padres, hermanos y amigos recorrieron 1000 veces el camino entre el tianguis y ambas casas. Preguntaron, llamaron sus nombres con voz desesperada. Pero Julia y Daniel parecían haberse desvanecido sin dejar rastro. El municipio movilizó a los pocos agentes disponibles. Nadie tenía experiencia real en desapariciones, y mucho menos en el dolor de padres que, entre sollozos, reclamaban respuestas claras. Esa noche fueron varias las casas en las que no se durmió. El silencio del pueblo se llenó de promesas, de rezos y del sonido de los radios en busca de alguna señal diferente al habitual cotilleo local. Con la llegada del amanecer, la investigación se volvió más formal. Los policías peinaron los alrededores, el camino viejo a Amatlán, la iglesia, los cerros donde muchos niños jugaban. No hubo pistas, salvo, al tercer día, un zapato pequeño hallado junto al río Atongo, aunque nunca se pudo comprobar si pertenecía a Julia. Nadie vio peleas ni sospechó de los extraños. Las familias, cercanas y unidas, se encontraban todos los días en casa de la abuela Rosa, compartiendo el dolor y los recuerdos. Fue entonces que empezaron las misas en la iglesia de la Virgen de Tepoztlán a pedir por el regreso de los dos adolescentes. La noticia creció, tanto que los medios estatales llegaron al pueblo, cámaras y reporteros invadieron la tranquilidad, y la historia de Julia y Daniel alcanzó al estado de Morelos entero. Aparecieron mensajes de apoyo y también los inevitables rumores, algunos crueles, sobre escapadas, venganzas o tráfico de menores. En la plaza central, doña Teresa y don Mario, padre de Daniel, respondían entre lágrimas: «No se fueron voluntariamente, estamos seguros, algo les pasó». A pesar del paso de las semanas, la búsqueda jamás se detuvo. Surgieron brigadas espontáneas, familiares y voluntarios se adentraron varias veces en las laderas, en las grutas de la zona y hasta el predio conocido como Los Murciélagos. El pueblo se transformó. Las fiestas patronales fueron más tristes, el tianguis dedicaba flores a los dos primos y la escuela organizó colectivos de seguridad para los demás niños. Nadie vivía igual. Lo más duro llegaba en los aniversarios. Cada 19 de marzo, las familias organizaban marchas, reuniones comunitarias y hasta se imprimieron carteles con los rostros de Julia y Daniel, tan famosos que llegaron hasta Cuernavaca y la Ciudad de México.
Doña Teresa y don Mario, empujados por el dolor, aprendieron a moverse en oficinas de gobierno, hablar con fiscales, pedir ayuda a ONGs y exigir justicia a personas que muchas veces no los miraban a los ojos. Pero pasaron los años, y el caso se volvió una herida profunda, silente, con menos cámaras y menos voluntarios. El tiempo endureció a las familias y solo quedaron los recuerdos, la perseverancia y la fe tan mexicana de que tal vez aparecieran algún día, sanos y salvos. La gente del pueblo nunca dejó de preguntarse, ¿dónde están Julia y Daniel? En cada caravana de migrantes que cruzaba por la zona, doña Teresa miraba los rostros por si alguno se parecía. Temía que los hubieran llevado lejos. En las comidas familiares, las conversaciones giraban siempre al misterio, a lo inexplicable. Pasaron 20 años de dolor y búsqueda incansable. Nadie en Tepoztlán pensaba que el misterio tendría respuesta. Pero en una tarde lluviosa de septiembre de 2023, el teléfono sonó en la casa de doña Rosa, la abuela de Daniel. Una voz masculina, en tono bajo y tenso, preguntó si aún buscaban a los primos. Rosa, con el corazón agitado, contestó que sí. La voz dijo: «Lo siento, yo sé la verdad sobre Julia y Daniel. Ellos desaparecieron cerca de la barranca de Chalcatzingo. Hay cosas que deben saber, pero no puedo decir más por teléfono». El hombre colgó antes de que Rosa pudiera responder. Ese día reinició todo. Rosa avisó a Teresa y Mario, quienes fueron al Ministerio Público local a dar parte de la llamada anónima. La noticia se esparció rápidamente. Los mismos vecinos y voluntarios que alguna vez participaron en la búsqueda comenzaron a organizarse de nuevo, esta vez con una mezcla de esperanza y temor. La policía local, mucho más experimentada que 2 décadas atrás, solicitó ayuda estatal. La barranca de Chalcatzingo, situada a unos 40 kilómetros de Tepoztlán, era un paraje salvaje, con campos de caña y matorrales densos. Era conocida por su historia prehispánica, pero también por ser escenario de leyendas y secretos viejos. Nadie sabía por qué aquel lugar sería clave en el enigma, pero la llamada había sido directa. Durante días, los agentes rastrearon por la barranca y sus cercanías. Harían falta testimonios, nuevas técnicas y una energía renovada para enfrentarse a las verdades ocultas. Se entrevistó a decenas de habitantes de la zona. Algunos recordaban haber visto a 2 jóvenes en bicicleta ese día, abandonando la carretera y desviándose hacia una senda de terracería, cerca de una construcción en ruinas. Mientras tanto, la familia tuvo que enfrentar su propio dolor renovado. La abuela Rosa confesaba sentirse culpable por no haber vigilado mejor el regreso de los niños aquella tarde fatídica. Teresa y Mario, más serenos por el paso del tiempo, se sostenían uno al otro en lo cotidiano. Pero la esperanza de respuestas los desbordaba. Los medios regresaron, esta vez abordando la historia con más respeto, menos morbo, y buscando comprender el impacto sociocultural de la desaparición en el pueblo. Las indagaciones oficiales arrojaron una pista concreta. Un hombre mayor, don Celso, quien vivía cerca de la barranca, comentó en una declaración formal que en 2003 había visto a 2 niños que parecían extraviados, preguntando por la salida hacia Tepoztlán. Pero, según él, no volvieron a pasar. No era una escena sospechosa, pero alimentó la teoría de que los primos se habían perdido mientras se exploraban los alrededores. El hallazgo de una bicicleta oxidada y partes de ropa en una zanja seca generó un revuelo. Eran fragmentos viejos, pero aún reconocibles, por lo que Teresa fue llevada para identificarlos. La madre, de manos temblorosas, tocó la tela y rompió en llanto. Era la playera azul con la que Julia había salido aquella tarde. Esa noche, por primera vez en 20 años, los padres durmieron sabiendo por lo menos dónde se había detenido la última huella de sus hijos. El pueblo, aunque triste,
Sintió la necesidad de seguir buscando, de no resignarse. El misterio, sin embargo, se profundizó. Los restos hallados no aclaraban si los primos se perdieron accidentalmente o si alguien los hizo daño. La voz anónima de la llamada insistía en que había más que descubrir. El proceso de investigación se intensificó. La fiscalía metió mano dura, rastreó llamadas, interrogó sospechosos e incluso movilizó antropólogos forenses. Si algo caracterizaba a México en esos años, era la lucha constante de familias por saber la verdad tras desapariciones. El caso de Julia y Daniel reavivó la solidaridad entre comunidades. En la búsqueda, un voluntario encontró un cuaderno mojado en una cavidad rocosa de la barranca. Sus páginas estaban deterioradas, pero se distinguían algunos nombres y dibujos. Daniel tenía la costumbre de escribir pequeñas historias y anotar mapas. Resultó ser suyo. Relataba en palabras cortas la travesía que emprendieron aquel día para encontrar una cueva famosa entre los locales. Su última nota era un dibujo de 2 bicicletas mirando la puesta de sol tras un cerro. Este hallazgo reafirmó la hipótesis de una posible pérdida accidental, pero un dato inquietante surgió. En la última página, Daniel había escrito «No estamos solos». La familia pidió analizar la escritura. Podía ser una expresión de miedo o de encuentro con alguien desconocido. La fiscalía cruzó esta pista con registros viejos. Resulta que, en las semanas anteriores a la desaparición, hubo reportes de una camioneta blanca en los alrededores, operando fuera de horas normales y con conductores desconocidos. Don Celso, el vecino, recordó que esa misma tarde vio movimiento raro cerca de la barranca, los ladridos de perros y el ruido de un motor. Las autoridades buscaron durante semanas a dueños de camionetas registradas en la región en 2003. Muchos ya habían vendido sus vehículos o no recordaban aquel día. El avance fue lento y doloroso, pero por primera vez la familia sentía que la verdad estaba cerca. Mientras tanto, la llamada anónima volvió a resonar. El hombre misterioso contactó al Ministerio Público. Esta vez, con voz nerviosa, confesó: «No soy quien les hizo daño, pero sé lo que pasó. Vi a los primos esa tarde. No estaban solos. Había 2 hombres más, uno con gorra roja. No pude intervenir. Tuve miedo. Pero no era accidente. Lo cubrieron por años. El dueño de una finca cerca de la barranca, don Eusebio, sabe más. Nadie lo investiga porque tiene amigos poderosos». La policía se movilizó contra Eusebio. El hombre negaba todo al principio, pero bajo presión y con nuevos testimonios, se quebró y admitió haber visto a los niños en su propiedad. Alegó que lo único que hicieron fue pedir agua, pero no convenció a los oficiales. La investigación vinculó a Eusebio con actividades ilícitas, protección a trasiego local, favores políticos y explotación laboral. No existía evidencia directa de daño a Julia y Daniel, pero el ambiente en su finca era turbio. Bajo tierra, en uno de sus antiguos galpones, encontraron restos de pertenencias, juguetes, botellas de agua y una navaja escolar de Daniel. No hallaron cuerpos, pero sí huellas claras de la presencia de los niños y de que permanecieron allí al menos unas horas. La familia, frente a estas revelaciones, sintió una mezcla de alivio y furia. Por años pidieron ayuda y nunca nadie investigó a los poderosos. Los medios nacionales retomaron el caso y lo convirtieron en emblema de las luchas contra la impunidad. La llamada anónima, que envió a todos tras la pista de la verdad, permaneció sin identificarse. Las autoridades intentaron rastrear el número y el origen de la voz, pero el hombre parecía conocer los tiempos y lugares para hablar sin ser localizado. A 20 años del drama, Julia y Daniel seguían desaparecidos, pero por primera vez sus familias y el pueblo tenían pista clara de lo que pudo haber sucedido. La búsqueda, aunque dolorosa, los unió a otras familias
que luchaban cada día por regresar a los suyos. Tepoztlán, marcado por el misterio, nunca olvidó sus rostros, ni tampoco el eco de una verdad que tardó décadas en salir a la luz. Con el paso de los días, tras el hallazgo de las pertenencias en la finca de don Eusebio, la investigación entró en una fase más delicada y compleja. Las autoridades estatales enviaron a un equipo especializado en antropología forense para revisar cada rincón de la propiedad, cada metro cuadrado de tierra removida, cada estructura abandonada. La finca, que alguna vez fue un lugar próspero de cultivo de caña y maíz, ahora parecía un cementerio de secretos. Doña Teresa y don Mario asistieron a cada audiencia, a cada reunión con los fiscales. Sus rostros mostraban el peso de 20 años de incertidumbre, pero también una determinación férrea. Teresa, quien antes era callada y temerosa, había aprendido a levantar la voz, a exigir, a no dejarse intimidar por funcionarios que preferían cerrar expedientes antes que enfrentar la verdad. Mario, por su parte, llevaba consigo el cuaderno deteriorado de Daniel, como un amuleto, como una prueba tangible de que sus hijos habían estado vivos y luchando por regresar. El pueblo de Tepoztlán vivía con expectativa. Cada mañana, en el mercado, en la plaza, en las esquinas, se comentaban los avances del caso. Las señoras que vendían nopales y las que preparaban quesadillas intercambiaban teorías, rezaban en voz baja y encendían veladoras en la iglesia. Los jóvenes organizaron marchas de solidaridad, caminatas con pancartas que decían «Justicia para Julia y Daniel» y «No más impunidad». La historia dejó de ser solo el dolor de dos familias para convertirse en el grito colectivo de una comunidad harta de la corrupción y el abandono. Don Eusebio, presionado por las evidencias y el escrutinio público, finalmente accedió a dar una declaración más detallada. Sentado frente a los fiscales, con las manos entrelazadas y la mirada esquiva, admitió que aquella tarde de marzo de 2003, dos de sus trabajadores temporales le informaron que habían encontrado a dos niños en bicicleta en los límites de su propiedad. Según él, los niños estaban asustados. Dijeron que se habían perdido buscando una cueva que les habían mencionado en la escuela. Eusebio afirmó que les ofreció agua y les indicó el camino de regreso a Tepoztlán, pero insistió en que después de eso los niños se fueron. Sin embargo, su versión no coincidía con las pertenencias encontradas ni con los testimonios de otros trabajadores que habían laborado en la finca en esos años. Uno de ellos, un hombre llamado Ramiro, quien ahora vivía en Puebla, fue localizado por las autoridades. Ramiro aceptó hablar, pero pidió protección. Lo que reveló estremeció a todos. Julia y Daniel nunca se fueron de la finca por voluntad propia. Ramiro relató que aquella tarde él y otros dos hombres estaban descargando sacos de fertilizante cuando vieron llegar a los niños. Eusebio les ordenó que los mantuvieran en el galpón mientras él decidía qué hacer. Los primos estaban asustados, lloraban y pedían llamar a sus padres. Ramiro dijo que intentó convencer a Eusebio de que los dejara ir, pero el patrón se negó, alegando que los niños habían visto cosas que no debían. Camiones descargando mercancía sospechosa, hombres armados, movimientos que no eran legales. La noche cayó y Eusebio decidió trasladar a Julia y Daniel a otra parte de la propiedad, más adentro, donde había una construcción vieja y abandonada. Ramiro fue obligado a ayudar bajo amenazas. Según su testimonio, los niños fueron llevados allí y se les dijo que los liberarían al día siguiente. Pero cuando Ramiro regresó por la mañana, ya no estaban. Eusebio le advirtió que si decía algo, él y su familia pagarían las consecuencias. Ramiro, aterrado, guardó silencio por 2 décadas, hasta que la llamada anónima y la presión mediática lo empujaron a hablar.
La fiscalía intensificó la búsqueda en la zona que Ramiro describió. Era un terreno difícil, lleno de maleza, piedras y árboles retorcidos. Los perros rastreadores fueron desplegados y los equipos forenses trabajaron sin descanso. Después de días de excavaciones, encontraron algo que nadie quería confirmar, pero todos temían. Restos óseos humanos, pequeños, enterrados en una fosa improvisada cubierta por rocas y tierra compactada. La noticia llegó a las familias como un golpe brutal. Teresa se desplomó en los brazos de Mario, quien apenas podía sostenerla. La abuela Rosa, ya anciana y frágil, rezó en silencio, con las manos temblando sobre el rosario. El pueblo entero entró en duelo. Las campanas de la iglesia sonaron durante horas y las calles se llenaron de flores, veladoras y fotografías de los primos que nunca regresaron. Los análisis forenses confirmaron lo que todos temían. Los restos pertenecían a 2 personas jóvenes, de edades compatibles con las de Julia y Daniel al momento de su desaparición. Las pruebas de ADN, cruzadas con las muestras de los padres, confirmaron la identidad. Julia y Daniel habían estado allí, enterrados, durante 20 años, a menos de 50 kilómetros de sus hogares. El peso de la verdad fue devastador. Teresa y Mario dieron una conferencia de prensa, sus voces quebradas por el dolor, pero firmes en su mensaje. Exigimos justicia. Exigimos que todos los responsables paguen por lo que hicieron, no solo Eusebio, sino todos los que encubrieron, todos los que sabían y callaron. El caso se convirtió en un símbolo nacional de las desapariciones forzadas, de la impunidad que protege a los poderosos, de las familias que luchan contra un sistema que muchas veces las ignora. Don Eusebio fue arrestado formalmente, acusado de secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio. Su defensa intentó argumentar que no había pruebas directas de que él hubiera causado la muerte de los niños, pero las evidencias eran contundentes. Las pertenencias, los testimonios, la fosa en su propiedad. Otros 2 hombres, identificados como cómplices, también fueron detenidos. Ramiro, quien decidió colaborar con la justicia, recibió protección a cambio de su testimonio. El juicio fue largo y doloroso. Durante meses, las familias asistieron a cada audiencia, escucharon detalles que nadie debería tener que escuchar sobre los últimos momentos de vida de sus hijos. Los abogados de Eusebio intentaron retrasar el proceso, presentaron apelaciones y buscaron vacíos legales. Pero la presión social y mediática no permitió que el caso se enterrara de nuevo. En una de las audiencias más tensas, Teresa pidió la palabra. Con la voz firme y los ojos llenos de lágrimas, habló directamente a Eusebio. Usted no solo nos quitó a nuestros hijos, nos quitó 20 años de paz, 20 años de saber dónde estaban, de poder despedirnos. Usted destruyó nuestras vidas por proteger sus negocios sucios, pero no ganó, porque Julia y Daniel ya están en casa, y usted pagará por lo que hizo. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los abogados defensores bajaron la mirada. Eusebio, por primera vez, mostró algo parecido al remordimiento, aunque sus palabras siguieron siendo evasivas y cargadas de justificaciones. Finalmente, después de meses de deliberaciones, el juez emitió su veredicto, culpable de todos los cargos. Don Eusebio fue condenado a 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Sus cómplices recibieron sentencias menores, pero también fueron encarcelados. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala y con lágrimas de alivio por parte de las familias. Pero la justicia legal no era suficiente para sanar el dolor. Teresa y Mario organizaron una ceremonia en Tepoztlán para despedir formalmente a Julia y Daniel. Fue un evento masivo. Cientos de personas del pueblo y de otras partes del estado se reunieron en la plaza central.
Se instalaron altares con fotografías de los primos, se repartieron flores blancas y se encendieron miles de velas. Sacerdotes de la iglesia local y líderes comunitarios ofrecieron palabras de consuelo y reflexión sobre la importancia de seguir luchando contra la impunidad. Los restos de Julia y Daniel fueron enterrados juntos, como ellos siempre habían estado en vida. La lápida decía: Julia y Daniel, primos, amigos, ángeles que nunca olvidaremos. Su luz guía nuestra lucha por la justicia. Con el paso de los meses, las familias comenzaron el difícil proceso de reconstruir sus vidas. Teresa fundó una organización dedicada a apoyar a otras familias de desaparecidos en Morelos y en todo México. La llamó Luz de Julia y Daniel, y su misión era ofrecer asesoría legal, apoyo emocional y presión social para que los casos no quedaran en el olvido. Mario se convirtió en un activista reconocido, dando charlas en escuelas y universidades sobre la importancia de la memoria, la justicia y la solidaridad comunitaria. El pueblo de Tepoztlán nunca olvidó. Cada año, el 19 de marzo, se organiza una marcha en memoria de Julia y Daniel y en honor a todos los desaparecidos de México. Las calles se llenan de pancartas, música y cantos. Es un día de duelo, pero también de esperanza y de reafirmación de que la lucha por la verdad y la justicia nunca se detiene. La llamada anónima que cambió todo nunca fue rastreada completamente. Algunos especulan que fue un antiguo trabajador de Eusebio. Otros creen que fue alguien con conexiones en la policía que finalmente decidió actuar. Lo cierto es que esa voz desconocida fue el catalizador que destapó una verdad enterrada durante 20 años. La historia de Julia y Daniel es una de las miles que ocurren en México, un país marcado por la desaparición de personas y la lucha incansable de familias que se niegan a rendirse. Es un recordatorio doloroso de que detrás de cada estadística hay nombres, rostros, vidas que merecen ser recordadas y justicia que debe ser exigida sin descanso. Y aunque el dolor nunca desaparecerá del todo, las familias encontraron algo de paz al saber la verdad, al tener un lugar donde ir a recordar, al saber que sus hijos no fueron olvidados y que su historia inspiró a otros a seguir buscando, a seguir luchando, a seguir creyendo en la posibilidad de la justicia. En Tepoztlán, bajo el cielo azul de Morelos, las bicicletas de los niños ya no recorren las calles empedradas, pero su memoria vive en cada flor que se coloca en su altar, en cada vela que se enciende en su nombre, en cada palabra de Teresa y Mario cuando cuentan su historia para que nadie más tenga que pasar por lo mismo. La verdad tardó 20 años en salir a la luz, pero finalmente lo hizo. Y con ella llegó la justicia, imperfecta y tardía, pero justicia al fin. Los meses que siguieron a la sentencia de don Eusebio fueron de transformación profunda para las familias y para todo Tepoztlán. El caso de Julia y Daniel había removido capas de silencio y complicidad que durante años habían protegido a figuras de poder en la región. La Fiscalía Estatal, presionada por la atención mediática y el activismo de las familias, abrió investigaciones sobre otros casos de desapariciones en Morelos que habían quedado archivados sin respuesta. Era como si la verdad de los primos hubiera abierto una compuerta que nadie quería tocar antes. Teresa se dedicó de lleno a la organización Luz de Julia y Daniel. La sede estaba en su propia casa, un espacio modesto, pero lleno de fotografías, documentos y mapas que marcaban los lugares donde otras familias buscaban a sus seres queridos. Cada semana llegaban madres, padres, hermanos, con rostros marcados por la desesperación y la esperanza. Teresa los recibía con café y pan dulce, les hablaba de su propia experiencia y les enseñaba a no rendirse. Cómo organizar búsquedas,
cómo presionar a las autoridades, cómo mantener viva la memoria de los desaparecidos. Mario, por su parte, se convirtió en una voz reconocida en foros y conferencias. Viajaba por todo el estado y a veces a la Ciudad de México, compartiendo el púlpito con otras familias, con activistas de derechos humanos y con periodistas comprometidos. En una de esas conferencias conoció a don Jacinto, un hombre de Oaxaca que buscaba a su hija desde hacía 15 años. Ambos conectaron de inmediato, compartiendo no solo el dolor, sino también las estrategias de lucha. Juntos, comenzaron a organizar caravanas de búsqueda que recorrían estados enteros, peinando terrenos baldíos, fosas clandestinas y propiedades abandonadas. La abuela Rosa, aunque ya no tenía la fuerza física de antes, se convirtió en el corazón espiritual de la lucha. Su casa era el punto de reunión cada domingo para las familias de Luz, de Julia y Daniel. Allí se organizaban las actividades de la semana, se compartían noticias sobre avances en otros casos y se rezaba colectivamente. Rosa siempre repetía la misma frase: nuestros hijos no están perdidos, están esperando que los encontremos. El impacto del caso llegó también al ámbito legislativo. Un grupo de diputados locales, conmovidos por la historia y presionados por la movilización social, presentó una iniciativa para reformar las leyes sobre desapariciones en Morelos. La propuesta incluía protocolos más estrictos para la búsqueda inmediata, sanciones más duras para funcionarios que obstaculizaran investigaciones y la creación de un banco de datos genéticos para facilitar la identificación de restos. Teresa y Mario fueron invitados al Congreso Estatal para testificar. Allí, frente a legisladores y medios de comunicación, contaron su historia una vez más, no sin lágrimas, pero con la firmeza de quienes saben que su dolor puede servir para evitar el de otros. La ley fue aprobada meses después y fue bautizada oficialmente como Ley Julia y Daniel. Fue un reconocimiento simbólico, pero también práctico. Ahora había herramientas legales más sólidas para enfrentar la crisis de desapariciones en el Estado. No era suficiente, todos lo sabían, pero era un paso importante. Mientras tanto, la investigación sobre la red de complicidades alrededor de don Eusebio seguía su curso. Los fiscales descubrieron que el hombre no actuaba solo. Su finca había sido usada durante años como punto de tránsito para actividades ilícitas. Contrabando, tráfico de personas y almacenamiento de mercancías robadas. Varios funcionarios locales, incluyendo un exdirector de Seguridad Pública y 2 agentes de policía, fueron arrestados por encubrimiento y obstrucción de justicia. Las detenciones generaron un terremoto político en Morelos. Hubo marchas de protesta, exigencias de renuncia de autoridades superiores y una limpieza institucional que, aunque lenta, empezaba a mostrar resultados. El pueblo de Tepoztlán, por su parte, vivía un proceso de sanación colectiva. La plaza central, donde antes se reunían los vecinos solo para las festividades, se convirtió en un espacio permanente de memoria. Se instaló un mural pintado por artistas locales y voluntarios que mostraba los rostros de Julia y Daniel rodeados de mariposas monarca, símbolo de transformación y regreso. Al pie del mural, una placa de bronce decía: a Julia y Daniel y a todos los que aún esperan regresar a casa, no los olvidaremos. Cada 19 de marzo, el aniversario de la desaparición, la plaza se llenaba de miles de personas, no solo de Tepoztlán, sino de todo Morelos y estados vecinos. Familias de desaparecidos llegaban con pancartas, fotografías y veladoras. Se leían nombres, se compartían historias y se reafirmaba el compromiso de seguir buscando. Los medios nacionales cubrían el evento cada año, manteniendo viva la conversación sobre la crisis de desapariciones en México.
En uno de esos aniversarios, 5 años después de la sentencia de Eusebio, ocurrió algo inesperado. Una mujer joven, de unos 30 años, se acercó tímidamente a Teresa durante la marcha. Se presentó como Lucía, hija de Ramiro, el trabajador que había testificado contra Eusebio. Lucía le agradeció a Teresa por haber luchado con tanta valentía, porque el testimonio de su padre, aunque doloroso, le había permitido liberarse de un peso que llevaba toda la vida. Ramiro había vivido atormentado por el silencio, y declarar fue el primer paso hacia su propia sanación. Lucía entregó a Teresa una carta escrita por su padre, quien ahora vivía lejos, en un programa de protección. La carta decía: «Señora Teresa, no hay palabras suficientes para disculparme por haber callado tanto tiempo. Cada día de estos 20 años cargué con la culpa de no haber hecho más por salvar a Julia y Daniel. Pero su valentía, su lucha incansable, me dio la fuerza para hablar. Aunque sé que nada devuelve a sus hijos, espero que mi testimonio haya servido para que encuentren algo de paz. Nunca los olvidaré. Ramiro». Teresa leyó la carta en voz alta ante la multitud reunida en la plaza. Muchos lloraron, otros aplaudieron. La carta era un recordatorio de que la justicia no solo castiga a los culpables, sino que también puede redimir a quienes, atrapados por el miedo, guardan secretos que los consumen. Con el tiempo, Luz de Julia y Daniel creció hasta convertirse en una de las organizaciones más respetadas de Morelos. Contaba con abogados voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales y una red de voluntarios que participaban en búsquedas sobre el terreno. Teresa y Mario trabajaban sin descanso, pero también aprendieron a cuidarse, a no dejar que el dolor los consumiera por completo. Asistían a terapia, participaban en grupos de apoyo y encontraban consuelo en la comunidad que habían construido. Uno de los logros más significativos de la organización fue la creación de un protocolo comunitario de búsqueda inmediata. Inspirado en las brigadas que se habían formado espontáneamente durante la búsqueda de Julia y Daniel, el protocolo establecía que ante cualquier reporte de desaparición, la comunidad se movilizaba de inmediato, sin esperar a que las autoridades actuaran. Se organizaban grupos de búsqueda, se distribuían volantes, se activaban redes en medios digitales y se presionaba a las autoridades para que actuaran con rapidez. Este modelo fue replicado en otros municipios de Morelos y posteriormente en otros estados del país. El legado de Julia y Daniel trascendió su tragedia personal. Se convirtieron en símbolos de todas las personas desaparecidas en México, de las miles de familias que buscan sin descanso, de la lucha contra la impunidad y la corrupción. Sus nombres fueron mencionados en debates legislativos, en marchas nacionales, en canciones y poemas escritos por artistas comprometidos con la causa. Mario, en una entrevista para un documental sobre desapariciones en México, reflexionó sobre lo aprendido en esos años. El dolor nunca se va, pero se transforma. Nos enseñó a ser más fuertes, a no confiar ciegamente en las autoridades, a exigir lo que nos corresponde. También nos enseñó la importancia de la comunidad. Sin el apoyo de nuestros vecinos, de los voluntarios, de otras familias, no hubiéramos llegado hasta aquí. Julia y Daniel nos dejaron una lección. La verdad siempre sale a la luz, aunque tarde años, y nuestra misión es asegurarnos de que ninguna familia tenga que esperar 20 años para conocerla. Teresa, por su parte, escribió un libro sobre su experiencia. Lo tituló 20 años buscando la luz y se convirtió en un bestseller en México. Los ingresos del libro fueron destinados íntegramente a Luz de Julia y Daniel. En el libro, Teresa no solo contaba la historia de sus hijos, sino también las historias de otras familias que conoció en el camino. Era un testimonio doloroso, pero también inspirador,
una llamada a la acción para que la sociedad no permaneciera indiferente ante la crisis de desapariciones. El libro fue presentado en decenas de ciudades. En cada presentación, Teresa hablaba con firmeza y emoción. Siempre terminaba con las mismas palabras. Este libro no es solo nuestra historia, es la historia de miles de familias mexicanas que siguen buscando. Es un recordatorio de que detrás de cada desaparecido hay una vida, una familia, un sueño truncado. Y es una exigencia, no más impunidad, no más indiferencia. Todos tenemos que ser parte de la solución. El tiempo siguió avanzando. La abuela Rosa falleció a los 85 años, rodeada de su familia. En sus últimos días repetía que pronto volvería a abrazar a Daniel, su nieto amado. Fue enterrada junto a los primos, en el panteón de Tepoztlán, bajo un árbol de jacarandas que cada primavera se llenaba de flores moradas. Teresa y Mario envejecieron, pero nunca dejaron de trabajar. Cada día era una oportunidad para ayudar a otra familia, para presionar por otra reforma, para participar en otra búsqueda. Su casa seguía siendo el refugio de quienes buscaban esperanza en medio de la desesperación. Y en Tepoztlán, bajo el cielo siempre cambiante de Morelos, la memoria de Julia y Daniel permanecía viva. En el mural de la plaza, en las marchas anuales, en las historias que los maestros contaban a las nuevas generaciones, en las veladoras que nunca se apagaban. Su desaparición había sido una tragedia, pero su legado se convirtió en un motor de cambio, en una luz que guiaba a otros en la búsqueda de justicia y verdad. La historia de los dos primos que desaparecieron en 2003 y cuya verdad salió a la luz 20 años después es un recordatorio de la resiliencia humana, de la fuerza de las comunidades y de la importancia de nunca, jamás, dejar de buscar.